que con el doctor Rodríguez Macay, José, vamos a conversar para ver que él nos pueda indicar, nos pueda ilustrar a todo el público de qué entiende en primer lugar que son, ¿no?, las raíces de esa crisis que se nota que es una crisis estructural. No sabemos si ya el doctor Rodríguez, sí, el doctor Rodríguez Macay ya está. Muchas gracias, doctor Rodríguez Macay, por aceptar de nuevo nuestra invitación. Y bueno, ya le hemos presentado eh, junto con el profesor José Yará. Bueno, pues vamos a tener esta interesante conversación. De antes, en la anterior conversación que tuvimos, bueno, usted dio datos muy importantes desde el punto de vista constitucional y de otro punto de vista, pero la situación desde la primera entrevista, doctor Rodríguez Macay, a esta fecha, hasta el día de hoy, todos sabemos que se ha profundizado esa crisis y entonces, bueno, uno se pregunta, doctor Rodríguez Macay, que quizás la primera pregunta sería, ¿cuáles son, a su modo de ver, los factores que ya convierten en casi permanente y recurrente esta crisis de gobernabilidad en su país? Muchas gracias, Inocencio y profesor José. Encantadísimo estar nuevamente con todos ustedes, amigos de República Dominicana. Quizás estamos algo distantes, sí, por supuesto, ustedes están en el Caribe, y yo aquí en la subregión andina. Pero gracias a las tecnologías de la información de hoy podemos, en verdad, mirar todo con mucha rapidez. Creo que has referido una introducción, Inocencio, yo diría, de cátedra, ¿no? Muy bien puesta, porque lo que dices es exacto. Quizás yo podría profundizar un poco al referir que eso se llama fractura social. El Perú es un país que salió del virreinato y se hizo república y no fuimos capaces los peruanos de primero reconocernos en nuestra diversidad. En el Perú, nuestras falencias estamentales han estado precisamente en la ausencia de mirarnos al espejo de nuestra realidad republicana inicial y una construcción en la que no le hemos puesto la verdadera atención a una sociedad del mestizaje. Si nuestro mestizaje hubiera sido la gran bandera del país, si el mestizaje hubiera sido la leitmotiv que nos hubiera definido a los peruanos, entonces no hubiéramos caminado los 200 años con una carga estamental llena de prejuicios. Y nuestros prejuicios nos ha enfrentado antes que con otros países, porque tuvimos guerras, como todos los países sudamericanos, centroamericanos, etcétera, nos ha enfrentado con nosotros mismos, a nosotros mismos. Hemos tenido una polarización en nuestras vidas, primero forjadas por el tema racial. Tenemos que decir, aquí miremos las cosas con la profundidad. El legado del virreinato fue una sociedad, sí, con sincretismo, que produjo un mestizaje con castas de las que poco se habla, pero nos hicimos vida republicana
y en vez de invertir en la educación para que nos miráramos todos con el rostro de mestizos, no lo fuimos. Y yo te puedo poner un ejemplo concreto, por ejemplo, te hablo de mi caso, ¿ya? Ustedes me ven a mí, soy más o menos medio blanquito, entonces el estereotipo que anuncia mi rostro, mi figura, es que entonces, si soy blanquito, soy pituco, vivo en Miraflores Ujú. y estudié en universidad privada y por tanto estoy ajeno a la vida nacional. Y ese estereotipo muy malo, porque toda mi vida estudié en colegio público, viví en un distrito lindo que quiero tanto y lo recuerdo, que es Surquillo, una barriada aquí en el Perú, y me he formado y he trabajado desde muy niño, hasta lavando carros, cargando canastas en los mercados, trabajando en una fábrica de vidrios y estudiando en San Marcos para salir adelante. El mismo estereotipo que te pongo, para que veamos un poco, le pasa a los peruanos de los Andes, a los peruanos altiplánicos que han venido llegando en las últimas semanas a Lima. Entonces, los andinos que llegan con sus pómulos históricos, salientes, porque así la raza andina, cubiertos, etcétera, el estereotipo de terroristas, el estereotipo de, de subversivos. Pero es que vivimos de estereotipos. No estoy justificando, estoy diciendo la fractura social, porque soy de los que cree Inocencio, José, que en el Perú, en verdad, lo que estamos viviendo es una acumulación de complejos, de complejidades y de prejuicios que no nos ha permitido mirar un solo libreto nacional. No somos un país con una bandera nacional, con un destino nacional, con un objetivo nacional, ni siquiera los peruanos. Es una vergüenza, ¿ya? Pero los peruanos ni siquiera tenemos imaginario colectivo nacional único que nos pueda definir nuestra vida futura. Y no lo tenemos, no porque nos falte, no, sino porque no hemos sabido ordenar nuestra vida llena de contrastes, pero de tanta historia, pero llena de contrastes. No hemos alimentado el verdadero nacionalismo. Y entonces, en esta vorágine, cuando se produce en la sociedad el auge de las ideologías ahondaron esos prejuicios, ahondaron esas diferencias. Entonces, si tú eres un hombre de derecha, entonces eres rico, eres altanero, eres individualista, indiferente, egoísta, ¿no es cierto? Y racista. Y si eres un hombre de izquierda, entonces eres un terrorista, eres un extremista, ¿no es cierto? Un radical, un subversivo, etcétera. Porque esos estereotipos con la ideología fueron acrecentándose. Si eres de derecha, eres un capitalista. Y si eres de izquierda, eres un comunista. Así hemos pasado años tras años. Yo acabo de participar en un evento académico reciente aquí en Lima y gran parte de los discursos son porque los anticapitalistas, los anticomunistas, todos son los anti. No damos el paso para asumirnos, para elevarnos, porque esa es la fractura social nacional. Aquí en el Perú, ustedes recordarán, hemos tenido varios procesos difíciles. Uno de los puntos de quiebre que yo más he profundizado, más he leído y estudiado ha sido la época del Velascato en el Perú. En los años 1969, la revolución, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que produce un golpe de Estado, un golpe militar y lleva a Velasco al poder por algunos años, 6, 7 años. Ese proceso fue el único que yo recuerdo en la historia nacional, mirando toda la historia republicana, Inocencio, José,
que haya permitido al Perú por lo menos atenuar un poco este proceso de diferencias. Antes había servilismo y feudalismo en el Perú. A mis amigos de la derecha no les gusta que diga esto, pero hay que decirlo, porque somos con rigor académicos y somos profesores, y los libros no mienten, los libros no engañan, los libros dicen la verdad. Y después de ese proceso, claro, han habido, seguido las diferencias. Velasco fue un dictador, no fue un demócrata, por tanto yo nunca podré ser velasquista, pero eso no me exime de reconocer que acabó con el feudalismo por la reforma agraria y nos permitió a los peruanos superar lo que le pasó en su momento a los colombianos que por la reforma agraria no pudieron superar nada. Entonces, estas diferencias ideológicas tuvieron un proceso en los años 80 que se llevó a un campo de la violencia y allí fue utilizada por los demagogos, marxistas, leninistas, maoístas, con Abimael Guzmán a la cabeza, extremistas, terroristas. Y claro, cuando se les ha combatido, inmediatamente se hizo toda una acumulación de vectores subjetivos. Nadie ha estado acostumbrado al orden en el país. Vino Alberto Fujimori, también otro presidente que llegó democráticamente y cometió un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y arregló el país, puso paz al país, pudimos avanzar más de lo que quisiéramos, pero como siempre, dormidos en nuestros laureles y acostumbrados a la informalidad, acostumbrados a la sociedad chicha, a la gobernanza chicha, que no es gobernanza. Por eso me encanta mucho el título de la que ustedes han puesto el día de hoy. Sí, no hay gobernanza porque no hemos querido mirar el futuro. Y entonces han pasado 30 años y ese terrorismo hoy día se grafica en otro escenario, ya no de una guerra propiamente dicha como la que querían provocar, pero sí con otro tipo de violencia, la violencia, la actitud recalcitrante de no permitir gobernabilidad. La constitución política no la quieren, y como no la quieren, entonces el presidente, la presidenta de la República la quieren renunciada. Si asume el presidente del Congreso, también van a querer que renuncie. O sea, todo el mundo tira al tacho la gobernabilidad. Se invoca la presencia de las Fuerzas Armadas, inmediatamente son tildados de represivos. Entonces, vivimos efectivamente una sociedad de fracturas permanentes. Todos creen tener la razón sobre la presidenta, sobre el presidente del Consejo de Ministros inicial y el que está hoy, que es el señor Otálora, y creo que el ministro de Defensa pesa ahora imputaciones por delitos de lesa humanidad. Me da mucha pena, pero esas imputaciones las van a llevar hasta el final de sus vidas, porque como sabes, los delitos por lesa humanidad son imprescriptibles, como lo fue en el frontón para hombres importantes, con Alan García a la cabeza y otros marinos como Giampieri, héroe nacional viviente que deberíamos buscarle cámaras cada vez que se pueda para escucharlo, o el tema de Barrios Altos y la Cantuta, todos estos asuntos, y no hablo de si fueron verdaderos, falsos, no, estoy explicando el tema de la fractura hoy ahora con una presidenta imputada y que lo tendrá por siempre. Este escenario es muy malo, por supuesto, para el Perú. Ya ustedes están recogiendo las versiones internacionales. El Perú aparece como un país anarquizado, que no tiene una escapatoria, que no encuentra un rumbo, y eso nos pasa a los peruanos. Me incluyo pues porque somos los peruanos. Nos pasa porque hemos vivido cada uno pensando en su rédito personal, en su provecho personal, en solamente sus beneficios. Ese es el gran problema. Ninguno le ha puesto nada a al interés social nacional. En el pasado fueron los consignatarios o las oligarquías
de la República Aristocrática. Y los que llegaron al poder en el siglo XX, lo mismo con estos partidos o movimientos populistas. Esta es para mí la mayor desgracia nacional, que hoy los jóvenes lo primero que le dicen a sus padres es: papá, mamá, junta para mi pasaje que me voy del Perú, aquí no tengo destino, en este país no hay destino. Esa es la mayor desgracia que nos está pasando a los peruanos. Y por eso, con esto puedo acabar esta parte, seguiré diciendo a la clase política, estamentaria e histórica en el Perú, que son los grandes y graves responsables de lo que nos pasa, porque son los que tienen el poder. Los que tienen poder son los que toman decisiones, Inocencio. Los que tienen poder son los que denotan el destino del Estado. Y esto le está pasando a un país como el Perú, precisamente en un momento en que deberíamos haber despegado, porque el problema del Perú hoy no es económico, el problema del Perú es político. Claro. Y si políticamente no lo solucionamos, en verdad nos esperará un túnel más oscuro del que hoy tenemos. Eh, Doctor Rodríguez Macay, tengo un libro que inclusive pude obtener allá en Perú, que me llamó mucho la atención cuando vi su título. No recuerdo el autor ahora mismo, pero sí el título, que es El regreso de los otorongos. Sí. La tesis de ese libro, así en general, sabemos que en América Latina, a partir de mediados de la década de 90, empezó un proceso acelerado del sistema tradicional de partidos políticos, ¿no? En toda América Latina. Pero dice el autor que en el caso del Perú, ese proceso fue más acelerado que en el resto de los países de América Latina. Y que eso entonces dio lugar a la presencia en la actividad pública y en el Estado de tanto individuos como movimientos políticos de nuevo cuño y hasta cierto punto outsider de la política, que empezaron eso pasó en toda América Latina, pero él analiza el caso peruano en ese libro, y bueno, señala que una de las consecuencias de esa fractura fue precisamente la presencia de Alberto Fujimori, a pesar de que, como usted lo señaló, se verificaron avances, ¿no?, en ese periodo antes de que él entonces se quisiera eternizar en el poder, ¿no? Pero el hecho es que hay un fenómeno que quisiéramos conversar con usted, y es de si uno de las causas probables de esta crisis de gobernabilidad sea, por un lado, o por el otro lado, una dialéctica entre la judicialización de la política, y entonces esta a su vez da una politización de la justicia. ¿Tiene esto, doctor Macay, un impacto en toda esta crisis de gobernabilidad que hay en el régimen político peruano? Fíjate, Inocencio, hay dos cosas importantes que yo quisiera rescatar de tus valiosas intervenciones. Primero, cuando Fujimori llega al poder, tenemos que decirlo, ¿ya? Y produce todos estos cambios de reinsertación del Perú en el sistema financiero internacional, acabar con el terrorismo, la guerra con Ecuador, fue visto muy bien por la sociedad peruana, por lo menos por la mayoría. Y ahí está ponerle orden a la patria. Veníamos de los años 80 con dos presidentes. Uno, Fernando Belaúnde Terry, un demócrata cabal, pero de poco carácter, siempre lo dije, un hombre prístino, honrado, pero de muy poco carácter. Y Alan García,
el mayor son politicón que yo he conocido, un verbo extraordinario, un primer gobierno desastroso, pero que lo compuso con el segundo, también tenemos que decirlo, pero una ratio inflacionaria y la violencia de la subversión del terrorismo galopante. Llega Fujimori y eso lo corrige, lo arregla. Aquí no está el punto de quiebre de Fujimori para mí. El punto de quiebre de Fujimori está en la segunda etapa de Fujimori, cuando vienen los actos de corrupción desastrosos, galopantes, graves, que quebró la moral nacional. Fujimori y Montesinos quebraron la moral nacional. Pero tenemos que aprender a decirlo, porque yo distingo eso de lo anterior y por eso sigo diciendo, como canciller de la República, sin tenerle miedo a nada, porque no le tengo miedo a nada salvo a Dios. A Dios sí le tengo miedo como hombre de fe. Decía que Fujimori no debe morir en la cárcel, porque somos unos malagradecidos en nuestra historia nacional, con las cosas que hemos pasado y hemos vivido. Ahí está, en la segunda etapa de Fujimori, que es del 95 hacia adelante, donde se produce la quiebra de la moral nacional, que nos hizo mucho daño a los peruanos. Y entonces, claro, en ese formato, viene los años 2000 y empieza a crearse un desorden, porque todo lo que se había avanzado, en verdad que vuelve a foja cero. Por ejemplo, el caso de terroristas, otra vez juzgamientos, eran juzgados con jueces sin rostro, otra vez se olvidaron del concepto de la seguridad nacional. Y entonces los gobiernos sucesivos han tenido un impacto donde la justicia tiene una penetración en ella del poder político, como lo dices en el título. Y los jueces se, se meten, ingresan en la política, y eso le ha hecho mucho daño. Hoy día tú ves jueces, magistrados de los tribunales, del Tribunal Constitucional en el Perú, que salen a la televisión a declarar abiertamente y con la famosa fórmula, ¿no? Lo digo a título personal, por el amor de Dios, nada deberían decir mientras sean magistrados, como debe ser en una sociedad política madura. Pero eso aquí no existe, porque hay mucha informalidad, somos una sociedad muy chicha para muchas cosas, y eso nos hace mucho daño. Entonces, esta judicialización de la política y la politización de la justicia, en verdad ha terminado deteriorando todos los procesos, las instituciones del derecho en el suelo, las instituciones y las figuras del derecho manoseadas por el poder político. Y eso nos ha hecho mucho daño, porque se pierde credibilidad, se pierde la fuerza necesaria para que sea la base de la gobernanza, de lo que tú muy bien el día de hoy pones en la mesa para el debate. Me da pena decirlo, pero es así. Si hay algo que tenemos y que tenemos que cuidar por sobre todas las cosas, se llama constitución política. Porque si no tuviéramos la constitución que hoy el Perú tiene, la gobernanza en verdad ya desaparecería y estaríamos como Somalia, como Yemen, como Haití. Tenemos que decirlo. Eh, países inorgánicos, estados fallidos, completos estados fallidos. Y eso tenemos que evitarlo. Pero nuestros políticos no se ponen de acuerdo. Hoy mismo, mira, hoy mismo, Inocencio, José, mientras tú y yo conversamos, ¿cuántos se reúnen en Lima para ser candidatos de derecha o de izquierda, candidatos a la presidencia? ¿Cuántos candidatos vamos a tener? Más que una lista de ingresantes a una universidad. Es una vergüenza, porque no le ponemos en verdad el verdadero ritmo a nuestra vida nacional. No cerramos fila con lo que ya tenemos, que es una presidenta
que ella misma se puso el título de presidente de la transición. No estuve de acuerdo, pero ya es presidente de transición. Nadie cierra fila con ello. Y entonces quieren su caída. Y entonces si asume el presidente del Congreso, que es un comando, Chavín de Guanta, un héroe nacional, también van a querer su caída. Y entonces el Perú va a empezar a ser gobernado, no por el soberano, que es el pueblo, no, sino por las protestas, por las calles. Así no es el destino de un Estado-nación. Vamos, con su permiso, doctor Rodríguez Macay, a una breve pausa y entonces regresamos. Bueno, pues como ustedes han visto, estamos conversando con el experto en Derecho Internacional, el distinguido catedrático y ex canciller de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, del Perú. Y bueno, el doctor Rodríguez Macay, el profesor José Yará, tiene para continuar una pregunta que quiere hacerle. Buenos días, doctor Rodríguez Macay. Realmente usted nos hace un diagnóstico de la realidad peruana que nos deja a todos realmente en una posición de cómo se sienten ustedes, decir que cuál es la salida que tiene Perú. ¿Cree usted que el aspecto de la vacancia constitucional juega un papel importante en esta situación de crisis peruana? Fíjate, José, yo creo que hay mucha desinformación en relación a lo que fue la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Entonces, la desinformación es clave porque los peruanos no tienen claro cuál es la razón objetiva, real, exacta por la cual Pedro Castillo en estos momentos está detenido, con detención preventiva. No saberlo ocasiona justamente todo esto. Y también pasa fuera del país. Es decir, el expresidente Pedro Castillo se puso un acto marginal a la constitución política. ¿Qué significa esto? Que pateó el tablero de la democracia, de la ley, del Estado de Derecho, disolvió el Congreso. Si la constitución política dice que para disolverlo tiene que haber pasado 2 censuras a 2 gabinetes o quitado la confianza, denegado confianza a 2 gabinetes, eso nunca hubo. Entonces, ahí hay un acto de marginalidad, pero eso no todos los peruanos lo tienen claro. Muchos creen que a Pedro Castillo lo han arrancado del Palacio de Gobierno, como fue arrancado Fernando Belaúnde en el 68 por Velasco, fue un golpe de Estado. Entonces, esa ausencia de cabalidad, de certeza, no ha sido transmitida por el gobierno de Dina Boluarte en su exacta dimensión. ¿Dónde están los especialistas en comunicaciones? Los especialistas son el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros. No, pues, tienen que buscar dónde hay un video, dónde tenemos un video para que todos sepamos exactamente qué ha pasado con objetividad, para que no se diga ese video está manipulado, sesgado. No, objetivamente, no hay nada de eso, porque están viendo la gobernanza, pero así muy chiquitito, muy restringido. La gobernanza es tener una dimensión holística, elástica del asunto. Entonces, si todos supieran que Pedro Castillo está detenido por las razones que estoy explicando, se entendería claramente por qué fue vacado. Se entendería por qué el Congreso, que no quería hacerlo, a última hora, en virtud de los sucesos, por 101 votos, José fue vacado. Es decir, fue defenestrado del cargo de presidente de la República y por tanto, de acuerdo con la Constitución política, automáticamente, de jure, de derecho, la vicepresidenta asume la jefatura del Estado
eso que es en verdad sencillo de explicar, no se traduce en un mensaje, porque eso haría que la gente diga, bueno, ¿yo para qué voy a subir al bus? ¿Para qué voy a ir a Lima si lo que estoy escuchando me están explicando está sumamente claro y no me voy a dejar manipular? Entonces, yo escucho que a la gente le preguntan en los buses, en las camionetas que llegan a Lima, oiga, ¿usted por qué viene a Lima? Y no saben la razón central, dicen cualquier cosa, pero no saben. Eso pasa justamente por esta ausencia orgánica de la estrategia para decir las cosas como son. Lo mismo le pasa, Inocencio, a la política exterior peruana. La política exterior peruana, parece que la política exterior es la política exterior de la luna, donde no hay con quién en verdad interactuar en el sistema internacional, porque no hay estrategia para neutralizar las intromisiones de jefes de Estado. Ya van 3 jefes de Estado, de México, de Colombia, de Brasil, ahora de Bolivia, 4. Dios mío, ¿cuántos más van a prácticamente volver una práctica cotidiana la intromisión? Y el Perú recurre a nota de protesta, nota de protesta. Ya la nota de protesta cumplió su cometido. Ya es plancha quemada. Hay que buscar creativamente en diplomacia, buscar los correos de gabinete, gente que envíe información, la entregue inspectore, o que la canciller se mueva, se cree una cartilla de información. Y entonces, con una estrategia hacia afuera importante, entonces vamos a ver que periodistas, como por ejemplo lo que recogía Inocencio el Comercio, Foreign Affairs, tendrá que decir exactamente lo que está pasando en el país. No digo que lo que estoy diciendo es querer ordenar la ratio nacional con lo que nos ¿Qué pasa? para poder dar los días. Sí. Un poco se perdió la señal, doctor Rodríguez Macay, en las últimas palabras que usted, últimas ideas que estaba exponiendo. Pero yo quisiera aprovechar esta intervención, esta pregunta que le hizo el profesor José Yará, para ver si usted, como experto en Derecho Internacional Público, académico, peruano, me hace cualquier corrección que usted entienda de lugar en términos de su especialidad. Pero usted mencionó el caso de Somalia, Yemen, Haití, y yo precisamente quisiera un poco, entrando al derecho comparado, luego articular la pregunta con esta breve intervención que voy a hacer. Y es, por ejemplo, en Haití, la Constitución del 29 de marzo de 1987 instituye un régimen semiparlamentario y semipresidencial. Y bueno, cuando uno ve las prácticas, yo que estuve como funcionario de la Embajada Dominicana en Haití, bueno, cuando uno lo ve en los hechos, en el funcionamiento de como funcionario de la Embajada Dominicana en Haití, bueno, cuando uno lo ve en los hechos, en el funcionamiento de ese régimen político, uno se da cuenta que es, en vez de un régimen político bicéfalo, es decir, de un poder ejecutivo y un presidente de la República que lleva el poder de jefe de Estado y un primer ministro,
uno se da cuenta que no, que realmente es tricéfalo, en el sentido de que, por ejemplo, en Haití, esa constitución le atribuye un peso muy importante en el funcionamiento de ese régimen político al Parlamento. Entonces, cuando uno va y lee la constitución peruana, uno se da cuenta que también hay una especie yo diría, de régimen híbrido, donde el Parlamento tiene un peso muy importante en el funcionamiento del régimen político peruano. Bueno, en la anterior conversación usted señaló que todo el tema de la vacancia y fundamentalmente la vacancia y el tema de la categoría de incapacidad moral son parte de la tradición constitucionalista del Perú. Pero ¿no cree usted que en medio de esta crisis de gobernabilidad, si usted cree que una salida a esta situación de ingobernabilidad sería asumir un régimen político donde el Poder Ejecutivo tuviese una mayor capacidad de poder y que no sea tan fácil vacar a un jefe de Estado por una categoría que desde aquí, desde el Caribe, nosotros la vemos tanto como muy laxa, que es el concepto de la incapacidad moral. ¿Usted no cree que ya hay especialistas que dicen que en Perú realmente hay un régimen fundamentalmente parlamentario y no presidencial? ¿Qué usted cree de esto? Yo te agradezco la pregunta, Inocencio. En verdad, un país como el Perú, con una democracia en construcción, todavía no hemos llegado a la madurez de esas democracias donde las instituciones realmente son instituciones sólidas, que permanecen en el tiempo. Aquí se para cambiando las instituciones. Tuvimos un Consejo Nacional de la Magistratura que fue cambiado por una Junta Nacional de Justicia, por poner solamente un ejemplo, producto justamente de la volatilidad de las clases políticas y de las autoridades. Entonces, yo lo que creo es que más bien lo que nos da la Constitución política es una regla básica y no deberíamos estar en esta producción de cambios permanentes. Nuestro régimen es un régimen semi-presidencialista. No es totalmente presidencialista, ni tampoco es totalmente parlamentario. Y creo que está bien que así sea, porque si fuera totalmente presidencialista, Inocencio, vamos a terminar latigados por un autócrata o un dictador. Y si fuera totalmente parlamentarista, vamos a terminar latigados por los congresos que ponen y sacan a presidentes convertidos en fantoches. Tenemos que buscar un punto medio. Y creo que la figura de la vacancia no debería reglamentarse. Algunos quieren reglamentar por qué razones podría haber una vacancia del jefe de Estado. Y no debería, porque, como sabes, en tanto, si el presidente es imputado, responsable por alguna situación no prevista en la Constitución política, no se le va a poder vacar, porque la hemos justamente positivizado, la hemos reglamentarizado. En cambio, como está, debería mantenerse. Incapacidad moral, que es un juicio político que se decide en el Congreso de la República. El tema está no en la constitución política y en la redacción, sino en la cultura de la clase política que abusa de estas instituciones y de estos conceptos que están en la norma jurídica. No estamos en una etapa para positivizar, para normativizar, que ya tenemos harto bastante,
sino más bien para comprender que la gobernanza, como muy bien has referido en tu introducción, supone también tolerancia, recato, mesura, sin ideologías, que es lo que le falta a países como el Perú, en verdad bastante vulnerable por esta situación. Si uno se da cuenta, doctor Rodríguez Macay, que tiene que haber una relación muy estrecha entre cultura institucional y cultura de los agentes políticos, ¿no? Que tal como usted lo acaba de decir, no hay una correspondencia entre eso que los constitucionalistas peruanos se han dado, que es de poner como equilibrio, ¿no? Un contrapeso entre Poder Ejecutivo y Parlamento, Congreso peruano, pero entonces ya usted ha definido y ha identificado claramente un grave problema, y es el tema de la cultura política. Y si a eso se le agrega el regreso de los otorongos al Congreso de la República, entonces lógicamente que habría una situación ahí de permanente ingobernabilidad, porque los actores políticos entonces no estarían a la altura de una constitución y de un régimen político que lo que ha pretendido es precisamente que sea mucho más democrático. Pero entonces está esa traba de que los actores políticos, pasa lo mismo en Haití, hay una permanente, cuando ha habido parlamento, porque no hay ni parlamento, ni hay ejecutivo, ni hay primer ministro. El primer ministro que hay en Haití es de facto, pero cuando ha estado vigente ese régimen político, pues entonces lo que ha ocurrido es que el Parlamento es obstruccionista respecto a las actividades, los proyectos del Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que entonces, bueno, no lo hago como pregunta, para que usted luego lo comente? Bueno, es una situación muy compleja, porque efectivamente también hay una fractura entre la cultura institucional que instituye esa constitución peruana y la no cultura institucional democrática de los actores políticos, fundamentalmente reunidos en el Congreso, que ahora mismo, si hace quizás un mes, solamente tenían un 4% de aprobación de la población. Sí, justamente por esto último, de la alta desaprobación del Congreso de la República, he venido diciendo aquí en el país de que no estamos para realizar reformas. No deberíamos hacer reformas. El Congreso que tenemos no debería abocarse, sino única y exclusivamente a mirar el proceso de elecciones, a auscultar como corresponde en su calidad de parlamentarios, que el Ejecutivo también esté dedicado a ello, y no realizar transformaciones, procesos de reformas en la Constitución política. No estamos para ello. El momento es un momento de crisis que nos tiene que dar como salida un nuevo proceso de elecciones generales, y esas elecciones con nuevas autoridades, y a partir de allí empezar a caminar como corresponde, y allí hacer las reformas que se están pidiendo. Que ser permeables, pero no estamos en un momento para reformas. Finalmente, porque ya nos quedan pocos minutos, pero quiero aprovechar que un texto inclusive que usted me envió, un artículo que usted envió, que escribió en el periódico El Montonero. Usted dice que no debe haber declaratoria de estado de sitio,
¿Por qué usted señala eso en ese artículo, doctor Rodríguez Macay? Yo te agradezco mucho por la pregunta. Realmente yo sé que los tiempos se están agotando. Primero, porque el estado de sitio es verdad que es un estado de excepción como el estado de emergencia, pero es un estado distinto, para una situación distinta, de otra naturaleza de gravedad interna para un país, que tiene tres presupuestos básicos. Primero, que se haya producido una invasión al Perú de fuerzas exógenas extranjeras, eso no tenemos. Segundo, que exista evidentemente una guerra externa. Perú, ¿con quién está en guerra? ¿Con qué país? Felizmente con ninguno. Ya las tuvimos en el pasado. Tercer presupuesto, una guerra civil. No hay guerra civil en el Perú. Como sabe, la guerra civil está reconocida por el derecho internacional, supone dos partes en combate. A los terroristas, que son muy pocos, no les podemos dar, por supuesto, esa calidad, esa categoría. Lo que corresponde es que el estado de emergencia, que tiene que relación con la gravedad de la situación interna, sea liderado, esté bajo el control de las Fuerzas Armadas, lo que no existe. O las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional, debería ser al revés. La Policía Nacional apoyando a las Fuerzas Armadas en este trabajo por recuperar la tranquilidad nacional que hoy no tenemos. Bueno, muchas gracias, doctor Rodríguez Macay. Yo creo que hemos concordado el profesor José Yara y yo que, al igual que la anterior conversación, esta ha sido realmente, se lo agradecemos, una verdadera cátedra jurídica, constitucionalista y también inclusive de dónde están las raíces de esta crisis de gobernabilidad que está viviendo el Perú, acelerada después de la destitución del expresidente Pedro Castillo. Bueno, nosotros nosotros como latinoamericanos, doctor Rodríguez Macay, lo que deseamos, y más los que conocemos al Perú, un país que tiene tanto potencial, tal como usted lo ha señalado, que el problema no es económico, sino que es político, y es una pena porque el Perú debe jugar un papel relevante, importante por su riqueza cultural, por su riqueza económica, su posición geográfica, su tamaño, es decir, su inteligencia, que es mucha, reunida en su país. Nosotros esperamos que los peruanos puedan salir para beneficio inclusive de la región, puedan salir de esta grave crisis de gobernabilidad. Y a usted le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias siempre por aceptar conversar con nosotros en este diálogo, que yo diría que es un diálogo latinoamericano. Así que muchas gracias, doctor Rodríguez Macay. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Inocencio, José, y todo mi saludo a todos los amigos de la República Dominicana. Cuántas ganas tengo de volver a estar por allá, tierra linda. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego.